Buenas noches a todos. Aquí la segunda entrada. Probablemente esperaban la segunda parte de resentimiento sobre el resentimiento, pero estas van a ir en el orden en el que vaya a querer yo sacarlas, porque me parece más importante dar algo de calidad que decir cualquier estupidez sobre el tema. Y todavía me falta pensar un poco más en qué es lo que debería de hacer una persona para superar eso. No voy a estar produciendo textos en masa ni me voy a estar ajustando a cuotas temporales si ello implica mermar la calidad de lo que hago. Bueno, dejando de lado eso, esta parte versará sobre qué diablos significa el entendimiento y en el aspecto conductual y cuál es la diferencia con la justificación, porque he notado que muchas personas tienden a hacer una severa confusión al respecto de estas cuestiones. El entendimiento en los aspectos conductuales relativos a una persona es algo tan simple como entender cuáles son las causas de su comportamiento. Eso fue redundante. El entendimiento de los comportamientos relativos a un sujeto implicaría establecer cuáles son las motivaciones o causas que mantienen dicha conducta operativa en la conducta del organismo en cuestión. Es decir, si una persona presenta, no sé, un cuadro depresivo o ansioso, el entender a ese sujeto implicaría analizar su comportamiento y su ambiente para intentar averiguar cuáles son las causas que han creado ese comportamiento. Algo tan simple como eso. Y no obstante, la gente pareciera pensar que esto implica una especie de condescendencia, solapamiento o servilismo hacia las personas, tipo, si tú dices que me entiendes, ¿por qué rayos no estás siendo condescendiente conmigo? ¿O por qué no estás siendo, por qué no te pones en mi lugar? Bueno, la mayoría de las veces, bueno, la gran mayoría de las veces es porque la gente no se molesta en entender el comportamiento de los otros, pero las pocas personas que de hecho sí pueden hacerlo tienen toda la justificación para no hacer eso, debido a que si entienden el comportamiento de unas personas, entonces son capaces de ver en caso de que sea negativo. Por ejemplo, la persona que tiene un alcoholismo severo, es adicta a fumar o tiene alguna adicción conductual en general, es capaz de ver la nocividad implicada en dicha conducta y entonces operar contra ella. El entender los comportamientos de una persona no implica solapárselos ni ser condescendiente hacia ellos. Las más de las veces uno tiene la obligación a no ser eso. Y el problema con esto deriva en que la mayoría de la gente no entiende el comportamiento de los demás, porque para entender la conducta de otros es necesario no ponerse en sus zapatos. Eso de hecho es imposible, pero específicamente se versará por qué en su respectiva entrada, sino en analizar a la persona y qué mantiene una cosa relativa a su conducta. Y para poder hacer eso, primero que nada, uno tiene que estudiar ciertos específicos téticos del comportamiento para poder llevar esto a cabo conformativamente y no intentar dar a las causas motrices del organismo estupideces como las que el vulgo suele dar, como es que se comporta así porque es un idiota o cosas por el estilo. Eso no explica absolutamente nada, primero que nada, porque es una mera hipótesis que no se está sustentando en nada. Incluso hasta se puede tomar de forma seria, ok, dices que se comporta así porque es un idiota, ¿qué es ser un idiota y cómo se correlaciona con mantener eso hacia lo cual estás intentando explicar? Pero evidentemente la gente que formula esta clase de hipótesis conductuales realmente lo dice porque no les interesa entender a otras personas. Y no les interesa porque la mayoría de las personas con las cuales uno va a interactuar realmente no se van a preocupar en lo más mínimo en de hecho intentar entender a los demás. Y una cosa importante, y ahorita vamos a ir con eso, es que uno no debe de esperar tal cosa. Es peligroso incluso esperarlo. Hmm. Primero, mucha gente le gusta hocicar mucho y hacer poco y se entiende por qué hacen eso, ya que para realmente
entender a otra persona. Y una anotación aquí, el entendimiento implica entender conductas específicas. Cuando uno dice, yo te entiendo, principalmente hace referencia a ciertos comportamientos. Decir, yo te entiendo en el sentido de como persona no tiene mucho sentido porque implicaría que persona es una conducta. Lo que se entiende de los organismos o del humano o de la persona en cuestión hacia la cual intenta establecer esta categoría es qué es lo que mantiene algunos comportamientos. Si a la persona le gusta jugar golf o ahorcarse en un sentido placentero, entonces esta persona tiene esos gustos por un motivo, por una causa que le hizo adscribirse a ellos y también por una función que mantiene dentro del contexto del organismo operativo dicho gusto. Cuando se dice entiendo a una persona, debería de estar haciendo referencia a esta clase de cuestiones. No tiene ningún sentido hablar sobre... No tiene ningún sentido hablar de entender a una persona porque no puedes entender a una persona. Puedes entender sus causas conductuales, que eso es lo que le implicaría lo que es en su parte mayoritaria una persona, porque sí, un humano puede ser un humano, pero lo es más por su conducta que por su constitución biológica, que no puede obviarse. Pero si el humano fuera solo una especie de masa biológica, un cuerpo que no se mueve y que no hace nada, pues prácticamente no podríamos definirlo como lo hacemos ahora, ni siquiera como animal, debido a que sería una suerte de masa biológica sin ninguna clase de movimiento. Incluso al no tener movimiento se podría cuestionar mucho si siquiera está vivo. El movimiento es una parte muy importante para poder determinar esa cuestión. Y si bien hay organismos que casi no se mueven, de igual manera tienen un movimiento aunque sea ligero. Pero me parece que esa es una abstracción innecesaria que deriva de una filosofía demasiado especulativa, incluso para la propia naturaleza de la filosofía. Volviendo a lo que estábamos mentando, por eso no tiene sentido decir es que no me entiendes o no te entiendo. ¿Entender qué? Entender qué conducta. Eso es lo específico que hay que remarcar aquí. Se entiende a alguien porque se entiende una conducta de él, no la persona. No se puede entender eso porque no tiene sentido aplicar esa palabra hacia eso. Como si la persona fuera una conducta. Cuando la persona implicaría una totalidad de conductas, pero sería entonces imposible entenderlas debido a que no se puede entender la totalidad del comportamiento de los organismos por una debida cuestión. Skinner menciona en Ciencia y Conducta Humana que el organismo es parte de todo el universo. No obstante, parte de ese universo en el cual está inscrito el organismo es un asunto privado, haciendo referencia a los procesamientos únicos inscritos en el comportamiento del organismo que solo el organismo puede entender. Cosas como la percepción y el sentir hacia determinadas cosas o gustos y sus correlaciones principales. Esas solo las puede entender y hasta cierto punto el propio organismo que las está sufriendo, haciendo una dinamitación directa a los que comentan que el conductismo es un sistema mecanicista el cual piensa que los hombres son meras máquinas, como si fuera el conductismo una mujer para considerar a los hombres así. Que se mueven y que no tienen sentimientos ni nada. Lo único que hace el conductismo es no poner la fuerza motriz del organismo en los sentimientos. Eso es lo único que hace. Porque ya desde el 53 Skinner mentaba que sí se implican en el comportamiento de los organismos. Pero a diferencia del cognitivismo, no les da una fuerza motriz nuclear. Que el organismo hizo esto
porque estaba molesto, pero eso es un argumento circular que nunca lleva a formular hipótesis conductuales conformativas, sino que limitan incluso la investigación porque son autoconclusivas. Hizo esto porque estaba molesto y porque estaba molesto hizo esto. Eso no lleva absolutamente nada, porque la molestia tiene una causa externa al organismo. O incluso algo que no toman en cuenta muchos conductistas es que el propio organismo podría ser la propia causa de la molestia. Es decir, que con sus propios pensamientos se haya molestado, porque haya interpretado alguna cuestión de una determinada forma. Algo que habría que empezar a tomar también en cuenta de una forma un tanto más específica, porque tampoco me agrada el excesivo ambientalismo, el cual el conductismo cae de vez en cuando. Principalmente porque el propio conductismo es ambientalista. Digo, el propio Skinner dice que en última instancia todo cambio conductual ocurre modificando el ambiente del organismo, pero yo no estoy de acuerdo con eso debido a que a veces no se puede modificar el ambiente del organismo. Sin importar qué se haga, hay organismos que están en ambientes tan miserables y tan específicos que simplemente no se puede cambiar. Y por eso hay que darle más prioridad a las modificaciones internas del organismo, a la percepción, a la introspección, pero introspección entendida más bien más cercana a como Marco Aurelio Antonino Augusto en sus meditaciones inventa que es la meditación, no esa basura budista, sino una introspección analítico-racional, como él propone. Y también no se puede olvidar que un organismo, por mucho que cambie por fuera, no va a cambiar, su sentir o su percepción no se va a modificar. De hecho, eso es una forma de pensar muy femenil, tipo como muchas mujeres, como se ven como basura a pesar de que no lo son, terminan modificándose tanto como pueden en el exterior hasta terminar siendo unas literales abominaciones porque no le dan sentido ni estabilidad a su vida porque desde su percepción son incapaces de hacerlo, por lo cual terminan modificándose exteriormente como pintándose el cabello de colores extravagantes, poniéndose tatuajes o modificándose el cuerpo de una forma muy marcada, y eso no soluciona el problema. Porque el problema está en los aspectos privados del organismo, no en el ambiente, no en la parte externa del organismo. Eso la más de las veces no sirve para absolutamente nada, más que para agravar los problemas y para evidenciarlos. Es por eso que esos entes que claman que modificando el ambiente van a lograr algo, eso no va a servir de nada. Porque es una modificación paralela y es más importante lo interno que lo externo en cuanto a la modificación del comportamiento de los organismos. Porque si modificas lo interno, lo externo prácticamente puede volverse absolutamente irrelevante, ya que si se le dan suficientes herramientas al organismo, como por ejemplo proponía Marco Aurelio, llegando al punto tan extremista de decir él que el mal lo creamos nosotros con nuestras expectativas de la realidad. Entonces, si se llega a convertir en un organismo a ese punto, que sería muy difícil, pero al menos algo cercano a eso, entonces se podría prescindir por completo de las modificaciones ambientales, porque el organismo directamente no le interesaría en absoluto lo que suceda en su ambiente, porque sería capaz de corregirlo por completo. Bueno, después de eso, volviendo al tema en cuestión. Para entender a alguien se necesita educación. Porque eso de, oh, yo te entiendo, pero te entiendo solo dándote abracitos o besitos no es entender a alguien. Tampoco es justificarlo, y esto nótese muy bien. La justificación de una conducta implica dar, digamos, una suerte de argumentos suficientemente válidos con relación al comportamiento que está teniendo un organismo para para permitirlo. Por ejemplo, si una persona golpea a otra y esta a su vez le retorna el golpe, una justificación del comportamiento sería argumentar el por qué está
por qué es admisible el haber permitido eso o por qué es defendible. Lo mismo aplicado a una generalidad de comportamientos, como por ejemplo, ¿por qué es justificable que haber permitido o haber admitido que, no sé, Juanito de 15 años haya llorado en el funeral de su hermano o algo por el estilo? Y aquí se tiene que establecer esa distinción que es evidente. Si yo entiendo, para antes para antes justificar un comportamiento, yo tengo que haberlo entendido. Pero haberlo entendido no implica estarlo justificando, porque entenderlo es analizar y buscar cuáles son sus causas y su mantenimiento y su función dentro del contexto en el cual se desenvuelve el comportamiento del organismo. Después sería cuestión de justificarlo mediante una argumentación apologética hacia esa conducta. Y al hacer el primer paso, no implica que me esté poniendo del lado de la otra persona. Las más de las veces eso es muy difícil de realmente justificar para comportamientos más complejos, como por ejemplo, no lo sé, Pedrito que es sadomasoquista, por ejemplo. Uno dirá sin analizar esa conducta que es despreciable y hay que rechazarla. No obstante, eso se hace sin un previo entendimiento de la conducta del organismo. ¿Por qué rayos hace eso? Entonces uno entiende, analizando el contexto de ese organismo, puede entender cuáles son las causas de ello y después quizás admitirlo o no. Pero el hecho de admitirlo o justificarlo, mejor dicho, implicaría otras cuestiones más relacionadas a la moral. Pero rechazarlo así de simple no es suficiente, ya que está bien fácil rechazar conductas, pero no dar soluciones a ella, no entender el por qué se están manifestando en un organismo, porque no es tan fácil como ver y tirar la piedra y después simplemente decir, ah, jódete. Porque lo único que se está haciendo entonces es justificar las acciones de esa persona mediante esa ignorancia a su entendimiento. Si no se van a proponer soluciones para el comportamiento, entonces no se tiene ninguna capacidad para poder decir no puedes hacer esto, porque la gente lo está haciendo por un motivo, y decir que lo está haciendo porque son idiotas, porque les están lavando el cerebro, porque son unos ignorantes o algo por el estilo, no es una hipótesis conductual operacionalizable y se fundamenta en los caprichos ideológicos o en la vacuidad filosofista de la persona que está esgrimiendo esa basura. ¿Con esto estoy diciendo que podemos admitir todas las conductas? Claro que no. Eso solo nos llevaría justamente a los sueños húmedos marxistas o liberalistas, los cuales lo único que van a hacer es hacer una sociedad de bestias. Pero para algunos comportamientos que se están manifestando en algunos contextos es necesario una mayor profundidad, porque no son comunes en primer orden y en segundo no están ocurriendo porque sí. Hay una causa que los está motivando y manteniendo y cumplen una función dentro del contexto del organismo. Y si bien en algunos casos pueden parecer aberrantes, pues para eso se tienen que proveer soluciones. Que para simplemente estar tirando vacuidades o blablismos o hacer logomaquias ya están los intelectuales y los filósofos. Si uno quiere trascender a esas prostitutas, tiene que empezar a dar soluciones. Y solo se podrán dar soluciones si primero se fundamenta una verdadera ciencia de la conducta, o si uno primero se fundamenta en lo que trata de ser una ciencia de la conducta, que es tanto el conductismo como el interconductismo. Fuera de eso es pura pseudociencia o en el mejor de los casos filosofía, porque la filosofía científica son esos dos. Así que, habiendo dicho esto, el que yo entienda a alguien o busque entenderlo en referencia a una conducta o varias conductas no quiere decir que lo esté solapando, ni mucho menos. ¿Por qué? Justamente porque hay conductas negativas que están destruyendo el comportamiento del organismo, están haciendo que se dañe o están causando negativas en su propia conducta, los cuales simplemente no se pueden permitir.
así sea hiriente, así sea negativo o así sea algo incluso cuestionable en el contexto en el cual está ocurriendo eso, intentar hacerlo, ya que hay veces que gente hace cosas por desesperación y no les queda otra opción, o al menos debido a sus limitadas capacidades de aprendizaje y sus limitados conocimientos, no le encuentran o no son capaces de ver otras opciones para comportarse. Y sería cuestionable en el sentido de que podría perturbar por completo toda su estabilidad conductual y podría hacer que se suiciden. Que para muchas personas esto viene de perlas, pero quisiera ver a esas personas que con tan pulcra facilidad se la pasan juzgando las conductas de otros, que sean capaces de mirarlos a los ojos y decirles no hagas esas cosas, o que sean capaces de atacarlos como los atacan en sus escritos mirándolos de frente. Porque la gran mayoría de personas que se la pasa tirando tierra a otras personas o a las conductas o a gustos de otros son incapaces de hacerlo mientras los están mirando, y ahí solo se pone en evidencia su cobardía y que lo único para lo que sirven es para ponerse a hocicar. Y para ponerse a hocicar ya hay muchísimas prostitutas ahí ocupando todas esas esquinas de los muladares de los de los páramos yermáticos de la epistémica. Eso no sirve para nada. Si vamos a tirar mierda, que sea viendo a esos cobardes, o bueno, siempre podemos irnos a hacer las basofia izquierdista que tanto nos encanta hacer. Y si tenemos miedo entonces de que nos puedan matar por eso, tan fácil como callarse y no decir nada. Porque si uno no está dispuesto a jugarse la vida cuando habla, porque en estos tiempos prácticamente decir cualquier cosa es casi buscar que te disparen, pues entonces uno no puede decir absolutamente nada nunca. ¿Por qué? Porque será un cobarde que lo único que hará es decir hasta donde convenga y no decir hasta donde haya que decir. Y lamentablemente mucha resistencia, mucha oposición no entendida como fue demostrada en el conservadurismo como rama del feminismo, hace justamente eso. Habla no hasta donde haya que hablar, sino hasta donde las masas les impongan que hay que hablar. Esas masas contaminadas con esa basofia izquierdista, que es lo mismo que hablar según dicte la izquierda. Como por ejemplo decía George Orwell en el prólogo de Rebelión en la Granja, que hablamos que nos autocensuramos porque no podemos hablar de esas cosas. Básicamente es la propaganda indirecta, supuestamente proveniente de gente que no se la traga, supuestamente proveniente de gente que está preparada y que está dispuesta a beligerar contra el sistema. ¿Qué pasó ahí? Pues, si se supone que son resistencia y oposición, séanlo. Y que no les importe lo que los demás digan. Y si le tienen mucho miedo a la sociedad, pues cállense entonces. Y eso tiene que hacerse valer para cualquiera. Y no retractarse nunca de nada que se haya dicho. Claro, eso no implica decir que algo que haya sido dicho hace 10 años se mantiene en estos tiempos, aunque tampoco se puede usar eso como excusa para salvarse de cualquier ataque. Si se dice todas putas ahora, se tiene que mantener en 5 años, porque eso no es algo ligero para decirse. Pero una opinión sobre una rama de la filosofía puede modificarse, incluso también lo de todas putas, pero eso está más susceptible a modificarse más bien por presión social. Si no empiezase a pensar de tal forma que haya una verdadera beligerancia contra las masas, entonces lo único que se hará será
ser el evidentemente no apoyante de lo imperante. Que es, bueno, servilismo en pocas palabras. Ahora bien, sobre el entendimiento, hay, y incluso esto me pasaba antes, una constante de otras personas de pensar que los deben de entender. Tipo, ¿por qué yo intento entender a otros o lo hago incluso, si se tienen las capacidades para hacerlo, pero ellos no me entienden? Pues aquí está un grave y craso error. No puedes esperar que la gente te entienda porque la gran mayoría de las personas que conoces, no estoy tan de acuerdo con todas. No estoy tan de acuerdo con todas porque realmente es muy difícil que una persona no tenga a nadie para hacer esto. Que no faltará el señor especialito ahí en los comentarios o viendo esto que diga, pero es que yo verdaderamente no tengo... Mira, hijo, que tú sientas que no tengas a nadie, no significa que de hecho no tengas a nadie. Que tener a gente y no tener a nadie al mismo tiempo es un caso muy específico que está fuera del acceso de los hombres mediocres y de la piara. Esa clase de categorías conductuales solo le pertenecen a los hombres excelentes porque solo una complejidad de esa magnitud puede llegar a manifestar esos estados conductuales. Pedrito de 17 años que se siente muy edgy por escuchar a My Chemical Romance, no está solo porque las cancioncitas que escucha realmente se la pasan diciéndoselo. Más bien tiene esa interpretación de que está solo porque tiene algún cuadro depresivo o piensa que tiene un cuadro depresivo cuando lo más probable es que esté intentando llamar la atención porque ahora la mayoría de gente de esa edad actúa como mujeres. Bueno, y no sé por qué se sorprenden si conservadores, feministas y marxistas imponen que la mujer es un modelo a seguir por alguna razón. Que tiene una mujer que sea digno de seguir, pues voy a esperar a ver quién me dice algo, porque realmente, a menos que hablemos de cosas insignificantes como hacer pucheros o quejarse, la mujer no tiene nada digno de mención en ese aspecto. Y esas cosas, pues, y a menos que sea algo insignificante como esas dos cosas, no me parece que valga la pena mencionarlo. Y a menos que las consideremos como meritorias de valor. Y digo, bueno, si usted quiere considerar estupideces como algo de valor, bueno, pues es su problema. A mí no me interesa eso. ¿Y por qué no puede esperar uno que lo entienda? Porque la cantidad de gente dispuesta a hacer eso es muy poca. Porque requiere muchísimo esfuerzo. Y ahora la amistad que está tan está tan ligera justamente porque se sigue el modelo conductual femenil. De hecho, una vez estaba hablando con una persona y me dijo que habían asesinado a un amigo suyo. Le pregunté, oh bueno, ¿se conocían desde hace mucho? Ah, no, no nos conocíamos. Entonces, ¿por qué le decías que era tu amigo? Porque era tu amigo. Es que nos hablábamos, pero por los mensajes, por los comentarios que yo dejaba en las imágenes que él publicaba en su página. Básicamente, lo único que tenían de amigos esas dos personas era que ella le escribía un mensaje y en ahí un mensaje que cualquiera puede poner y él le respondía. Y eso era amistad para ella. Cuando no se tiene ninguna clase de estándar para definir lo que la amistad es, pues ¿qué se puede esperar entonces? Y lamentablemente, como se sigue ese... Bueno, es que ni siquiera se puede considerar eso un estándar, eso es una estupidez directamente. Eso es un insulto a esa categoría y creo que hasta un insulto a la inteligencia de cualquier persona. Cuando se sigue un estándar tan ligero para describir lo que un amigo es,
no puede esperar uno que venga y haga las actividades que un amigo de verdad. Bueno, es que ni siquiera habría que decirle amigo a eso. Eso es una directa... un ridículo. Vamos a llamarlo por su nombre. Ese ridículo no puede homologarse a la amistad, pero la gente piensa que sí. Y piensa que en esa ligereza, ese ridículo va a venir a hacer las actividades operativas que le corresponden al amigo hacer. Por lo cual terminan esperando y pensando, estos ridículos son mis amigos, cuando en realidad solo son personas que lo están granjeando a uno, que lo están utilizando a uno, que lo ven o como el objeto para su saco de boxeo momentáneo para después irse, o como el objeto para satisfacer su curiosidad. Fuera de eso, no lo ven como algo más. Pero la persona piensa que sí, ya que tiene esa idea estúpida femenil de que cualquier persona con la que interactúe son sus amigos. Por ejemplo, para las mujeres, este borrador me borra los malos trazos, es mi amigo. Eso es amistad para las mujeres. Y pues, bueno, creo que todos sabemos que borradorcito no es un buen referente para venir a ayudarme cuando me esté quemando vivo. Debido justamente a esta crasa ligereza en la cual se encuentran los enlaces en este tiempo, uno no puede esperar que esos ridículos vengan a hacer las actividades operativas que le corresponden a los amigos, ya que no les importa, no ven valor en el enlace. Y esto no es fácil de aceptar porque implicaría... La gente suele interpretar esto como que, oh, bueno, no valgo nada, o lo que yo doy no sirve para nada, y empieza, en lugar de ver cómo son las personas, a culparse a sí misma. Tipo, bueno, tal vez no les estoy dando lo suficiente, o quizás lo que yo dé no valgo nada, y eso puede fácilmente derivar en, oye, me siento mal, yo hice esto con ellos, por ellos y para ellos. Y ellos no me están retribuyendo, pero son mis amigos. ¿Es que no valgo nada entonces o qué pasa ahí? En lugar de verlos como lo que son, meros granjeros que lo están tomando a uno como las parcelas, terminan atacándose a ellos mismos y eso termina causándoles una miseria innecesaria en sus vidas. Y decirles, oh bueno, pero los que pierden son ellos, porque el que da amor no es el que pierde, sino sino aquel que no lo recibe. Y eso no es verdad, porque cuando uno se da cuenta de que no hay correspondencia homóloga en cuanto a lo que está dando, la ilusión que mantiene eso que está dando una persona hacia otra se rompe, y eso crea todo un caos en su existencia, justamente debido a que la ilusión que mantenía ese dar se rompe. Y eso no es sencillo de superar ni de aguantar para nadie. Es por eso que esas frasecitas motivacionales no les sirven a nadie, lamentablemente. Y más que ayudarles, todo lo contrario, porque terminan interpretando lo que hacen como algo sin valor. Y a pesar de que lo que hacen, de hecho, vale mucho, porque no muchos, de una forma genuina y no utilitarista en estos tiempos, hacen eso, terminan desilusionados y sintiendo asco y repulsión hacia el resto del hombre, deprimidos, o se convierten en gente mucho peor que las otras personas en esa clase de relaciones. Tipo, ok, estos tipos me usaron, ahora no solo los voy a usar yo, sino que voy a barrer el suelo con ellos. Y lamentablemente se crean así a los monstruos, que pocos no son y que terminan teniendo algunas veces demasiado poder. Entonces, así duela, uno no puede esperar que otros vengan y lo entiendan. Uno tiene que pensar, ponerse
poner los pies en la tierra y analizar el estatus de las relaciones que tiene para poder determinar, ¿estas personas realmente me van a entender como lo hice yo, como lo hago yo? Y si no, dejar de interactuar con ellas, porque a la larga lo único que van a causar es un daño hacia uno. Y no estoy aquí haciendo una apología a verlas como si fueran objetos, como lo harían ellos, sino un simple y llanamente evitarse joderse la existencia por la ilusión que se va a romper ahí. Y eso no va a ser agradable, no va a ser bonito y no va a traer cosas buenas. Nada bueno va a traer eso. Por lo cual, en el entendimiento uno tiene que en estos tiempos, y me parece que en cualquiera, aceptar que nadie va a venir a hacerlo. No de que algún día, no. Nadie vendrá a hacerlo y no tiene que venir nadie. Porque tiene que bastarse uno mismo en ese aspecto para poder satisfacer esa necesidad. Me entiendo yo mismo antes que nadie. Y lo suficiente para no necesitar de otros sin que eso implique alejar a todo mundo. Pero cuando se llega a ese punto se tienen unos estándares mucho más elevados de a quién se le dice qué cosa y a quién entra en qué lugar y dónde se coloca a cualquier persona alrededor de mí. Porque ese que le llama amigo a cualquiera dice cosas que no debería de decirle a gente que no le debería de decir y pone cerca de sí a gente que ni siquiera debería de estar dentro de su círculo cercano o dentro de cualquier círculo relativo a él. Así cause eso miseria, puede uno obligarse a eso o puede uno arrastrarse y ponerse de rodillas frente a esos parásitos rogándoles que le den atención, cuando lo único que conseguirá es que lo vean de rodillas y lo decapiten en el acto, y tomen su cuerpo y lo terminen granjeando como lo hacen en Un Mundo Feliz de Huxley. Hasta el maldito fósforo de los cadáveres granjeaban ahí. Y la manera de empezar a aceptar esta forma de ver la vida es primero viendo no a cualquier persona que hable bonito como un amigo o como un conocido o como un compañero, sino como otra persona más con la que se interactúa. No cualquier persona con la que se interactúa se va a introducir en la categoría de amigo. Eso es justamente no saber qué es. Porque nadie tiene tantos amigos. Va a tener suerte una persona si consigue uno en toda su vida. Pero con ese uno que tenga va a valer más que cualquier maldita relación con 1.000.000 de donadies que vaya a tener. Debido a que a esa persona se le puede contar literalmente lo que sea sin ningún miedo de mandar todo a la mierda. Sin ningún miedo de que este güey me va a vender en cuanto le cuente esto. Y sobre todo sin ningún miedo de estar juzgando, o que sea juzgado, aunque aquí también está ese problema, pero bueno, eso ya al específico de la amistad, que tengo una serie dedicada a eso y no debería de estar hablando de esto, pero lo estoy tomando de ejemplo. Entonces, por toda esa miasmática que se presenta en dicho sistema conductual, y debido a todas las implicaciones necesarias para que de hecho se pueda entender uno tiene que aceptar como máxima que no lo van a venir a entender, y eso está bien porque así uno va a tener que obligarse a no necesitar eso. Y claro, después de haber dicho esto, si quiere usted seguir arrastrándose esperando a que otros lo entiendan, hacia adelante. Digo, yo estuve alguna vez así y hasta le pregunté a una de estas personas cómo hago lo mismo que haces tú, cómo veo a las personas como objetos como tú lo haces, porque tenía esa idea estúpida de querer, bueno, es que ni siquiera es una idea estúpida, es ¿quién no quiere ser entendido? Porque si una persona
interpreta que otro lo está entendiendo, significa que lo tiene en una alta estima y le tiene una alta confianza y sobre todo que es un enlace saludable y fuerte. El problema viene en pensar que cualquier persona con la que se habla está dispuesta a hacer eso. Y es por eso que uno tiene que limitar mucho la cantidad de gente con la que habla. Y no en vacuidades lascivas, porque algunos piensan que compartir lo lascivo es de alguna manera un enlace fuerte y cercano, cuando en cualquier momento de calentura se puede hablar con eso, con cualquiera. Eso no es un enlace fuerte o cercano, aunque dentro de ciertos contextos de hecho sea necesario, pero eso ya implicaría relacionales mucho más físicas que conductuales. Bueno, sí, también sería conducta, pero por físico me refiero a tacto. Que dentro de la relación esa establecida implíquese un tacto o una permisividad hacia eso. Aunque a su categoría, maldición. Podrá sonar ridículo. ¿Cómo este güey va a haber pasado por eso? Sí, pasé por eso, así no lo parezca. Y de hecho no sé por qué sería una sorpresa. Hasta que me di cuenta que ¿por qué voy a hacer eso por estas personas que no dan una mierda por mí? La asistencia o ayuda hacia otros no va a ser retribuida por nada en estos tiempos. Literalmente no puedes esperar nada, pero nada. Ni siquiera un gracias a este punto, porque eso ya es pedir oro. Oro en diamantes. No puedes pedir nada por hacer algo por otras personas. Así lo merezcas, no te lo van a dar. Y pensar que están en una deuda contigo o que hay una especie de nexo relacional tan fuerte como el que estableciste tú, lo único que va a causar es que te entres en una espiral de inestabilidad, porque cuando ocupes a estas personas y veas que no te apoyan, lo que vas a hacer va a ser tirarte mierda a ti mismo. Y eso derivará solo en una bola de nieve que va a ir creciendo hasta que se salga de control y termine en un periodo de inestabilidad demasiado marcado. Por lo cual se toca sentarse y meditar. Sonará muy simplista, pero el 99% de los... No, el 90% de los problemas que tiene ahora mismo la gente no los tendría si en lugar de actuar como si esto que está aquí fuera un adorno, se sentara 1 hora, 2 horas por día, de perdida media hora por día, apagara su puto celular de mierda y se dejara de distraer, se sentara en su puta cama, en una silla, a pensar sobre su maldita existencia, sobre los enlaces que tiene, sobre ellos mismos, ya que tanto les encanta pensar narcisísticamente, y se pusieran a cuestionar qué tan bien está todo, qué tan mal está todo, y qué es X persona para mí en esta vida, pero sobre todo, qué es qué soy yo para esa persona. Si la gente se sentara a hacer eso, puta madre, no necesitaríamos el maldito conductismo. Salvo para investigar las leyes conductuales. Pero como la gente no hace eso y prácticamente quiere que les resuelvas la vida, pues muchos, si no todos, con suerte uno, quizá, después de ver esto, de hecho va a hacer lo que aquí acabo de decir, o va a siquiera aceptarlo de una forma saludable, porque o me mandan a la mierda o se ponen de malditos derrotistas tipo, ah bueno, no, nadie que conozco importa una mierda, como no le importo a nadie, vale todo verga, jódanse. No se interpretan las cosas así porque eso no lleva a nada bueno. Es parte de la vida. Parte de la vida que usted aceptó y acepta por mantenerse con vida. El corolario de esto es axiomático, no me voy a poner a decirlo. Por lo tanto, ya sabe entonces la respuesta a sus problemas si no quiere aprender a lidiarlos de una forma seria. Si usted es hombre, está obligado a
hacer y aceptar la miseria del mundo como mecanismo para fortalecerse y para evitar que le pasen por encima. Si usted es mujer, si no acepta que no va a venir nadie a ayudarla, va a terminar de puta buscando la aprobación de pendejos que lo único que lo van a llevar, la única cosa a la que la van a llevar es a que se vista como puta actriz porno, o directamente termine destruyendo su vida al punto en el cual de hecho se vuelva algo así. Y si quieren esa vida, adelante, jódansela. Tuvieron la oportunidad para no hacerlo, pero si quieren joderse la existencia, vamos, interpreten esto de forma derrotista para que lo único que hagan sea joderse más la existencia. Pero por favor, no hagan eso. ¿Qué dije hace un momento? Un corolario axiomático. Hagan eso y libérennos a todos de esa basura a la cual van a escupirle al mundo lo más rápido que puedan. Aquí se viene a trabajar. Actuar de derrotista no es trabajar y aquí no se necesita a nadie así. Y se podrá entender tanto como quieran su interpretación o su reacción, pero yo no vine aquí a justificarle el darse latigazos como maricón a nadie. Acepte el mundo y el sufrimiento de la vida como una constante de la naturaleza para no necesitar ser una bestia sobresocializada que necesita interactuar con otros y que es incapaz de vivir 5 segundos en silencio consigo mismo. Hay que aprender a hacer eso. Y sobre todo, aplique lo que acabo de decir. Si no puede, pues entiéndase a sí mismo y vea por qué no puede. Que antes de esperar a que otros lo entiendan, entiéndase a usted mismo y el por qué está haciendo las cosas que está haciendo. Si no están dispuestos a hacer eso o a hacer nada, tan fácil como que yo no voy a pensar por ustedes, ni voy a usar su cabeza por ustedes. A mí solo me va a importar una persona que vea esto y el resto, mira. Si quieren, no me va a interesar. Pero a esa persona sí. Así que el resto, miren, si no quieren hacer nada, hasta aquí pueden irse. Por mi parte, dejo estas directrices para el que le interese hacer algo con ellas. ¿No quieren hacer nada? Perfecto. Que les den entonces. Y a esa otra persona que de hecho me importa, todavía quedan muchas cosas más por hacer. Yo por mi parte procedo a despedirme. Y si piensa que estos videos son muy largos, pues puede muy bien hacerlos usted de la manera tan corta como quiera. Pero, mire, en este mundo, en este estrato epistémico, puede ser esquizofrenia natural y ponerte a hacer reseñas de películas muy filosóficas, o puede ser yo y de hecho darle a la gente algo para ayudarse. Prefiero ser yo. Y voy a seguir siendo yo. Y si eso le molesta, váyase de aquí. Buenas noches.